Con más de 55 años de trayectoria en los medios de comunicación, su nombre, su voz, su marca es reconocible por todo un país. Un tipo al que quiero, un tipo al que respeto, un tipo que hoy viene a conversar con nosotros. ¿Cómo te va, Pedro? Pancho, gusto saludarte, ¿cómo estás? Yo estoy listo para conversar con contenidos contigo. Pedro, 55 años aproximadamente ligado al deporte, a las comunicaciones. ¿Te gusta el deporte todavía? Por supuesto, sí, mucho. Y veo mucho deporte en la televisión. Por ejemplo, el domingo reciente tuve la suerte de disfrutar con el partido del Liverpool y el Manchester United. Qué joya. En la Premier League la sigo la Serie A. Y fíjate que ahora me está gustando el tenis. Lo Mira, estoy siguiendo por por, Sinner, por por Sinner, Sinner, el sí, italiano. sí, así que me estoy entusiasmando harto. Y Montecarlo me da lata porque cancha de ladrillo, el reflejo del sol no se ve. No se ve la Cuesta pelota. mirar la pelota. Yo no sé cómo en este mundo del deporte comercializado no se fijan en esos pequeños grandes detalles. A propósito de eso, una tontera, pero ¿cómo veíamos deporte sin HD? Uno ve los archivos ahora, cuando nos tocaba transmitir, tú alcanzaste en blanco y negro, yo en análogo, es que la pelota no se ve, ni hablar en el tenis, ni en deportes de pelota más chica. Fíjate que esto me lo he planteado un montón de veces cuando me tocan ver imágenes, incluso de los campeonatos mundiales de fútbol, porque el HD es de fecha reciente. Sí. Yo me acuerdo haberme encontrado con esta maravilla en el Mundial de Alemania del 2006, que estuvimos Sí. juntos. Ahí apareció el HD, nosotros no transmitimos en HD. Bueno, y yo digo, ¿cómo hacíamos para transmitir partidos off-tube, transmitir desde el estudio partidos que no eran en HD? ¿Y cómo lográbamos identificar a los jugadores y relatar con fluidez? Uno se acostumbra a todo y después se va poniendo más cómodo. Pucha, claro, con HD es más fácil identificar a los jugadores, es más fácil relatar, pero igual lo hacíamos. Y en blanco y negro. No, el número de la ¿Te parece? camiseta, que es fundamental para un relator, Sí. porque obviamente cuando relatas un equipo conocido no necesitas el número de la camiseta, pero cuando el rival, por ejemplo, no está conocido, para el relator es fundamental. Y es imposible hoy, cuando yo reviso esos videos de archivo, identificar con el análogo, pero como tú dices, uno se acostumbra a todo. Sí. Oye, Y aprende. sí. Creado el problema, uno tiene que solucionarlo. Cuando el otro día conversábamos y me tiraste una... Nosotros nos conocemos mucho, hace muchos años, y nos tenemos cariño, yo por lo menos te quiero mucho, Yo igual. y, y me dijiste una frase que me encantó, estábamos hablando del tenis, y me dijiste que el tenis sin un componente emocional era un deporte algo aburrido, que tú necesitabas que el tenis tuviera un componente emocional, que hubiera en la cancha alguien con el que tú te conectabas. Y eso generalmente se da con los deportistas de tu nacionalidad, ni hablar el Nico, Fernando, ahora Jarry, etcétera. Ahora con Sinner se te da en italianidad. Pero es verdad, ¿por qué él tenía así? ¿Por qué nos pasa eso? Porque un Porque partido de fútbol da lo mismo. es largo y un poco monótono. eh, y un partido a veces entre un 80 y un 90 del ranking del ATP. No es lo mismo que ver un partido entre el City y el Real Madrid, por poner top 5 en el fútbol mundial, los dos. Y en el tenis pasa lo mismo, claro. Si uno ha seguido el tenis de los últimos años, nos hemos deleitado con el trío Maravilla, Djokovic, Nadal y Federer. Ahora aparecen estos dos chicos, Alcaraz y Sinner, que son los dos reemplazantes naturales de la vieja generación. Ellos te deleitan porque tienen momentos que son brillantes, lúcidos y lucidos, pero de repente te pegáis unos coñazos, unos partidos que son muy aburridos. Y ahí uno, claro, dice, ¿por qué no hacen algunos cambios en el reglamento? Pero yo creo que está bien porque a la larga, sumando lo bueno y lo malo, uno se encuentra con partidazos que los disfruta mucho. Hablabas de este trío impresionante, estuvimos 15 años o un Sí, poco más
con Federer, lo de Nadal, que todavía sigue intentando, lo de Djokovic, que ya es el número 1 al menos de la historia en estadística. Para ti, ¿quién es el mejor? ¿Con quién disfrutabas El mejor, más? el Chino Río. El chino, el mejor. De verdad, o sea, yo con el que más he disfrutado en mi vida, yo siempre he dicho que hay dos deportistas que me han provocado un placer incontenible en un campo deportivo. Maradona y el Chino Ríos. O sea, no sé, no creo que sea el mejor, pero el Chino era... El claro, talento. porque había talento, genialidad, personalidad, y más encima estaba el componente afectivo que uno quería que un chileno ganara y que le fuera bien. Oye, y así como disfrutaste la cancha con el chino, ¿lo sufriste Sí, como entrevistador? sí, me tocó algunos momentos difíciles. Pasamos por altos y bajos. Ahora la relación es muy buena, pero con el chino es imposible llevarse bien siempre. Él no acepta la crítica, no acepta juicios negativos. Entonces, en algún momento lo pasamos mal, sí. ¿A cuánta gente entrevistaste en el de Peapá? Más de 1000. Es harto, ¿eh? Más de 1000, fíjate. Más de 200 capítulos. Y en la segunda etapa del de Peapá, porque fueron 10 años, en la segunda etapa hacíamos paneles muy grandes. Al principio era el face to face, que a mí me gustaba. Después fuimos evolucionando, lo que nos provocaba algunas discusiones entre Guillermo Muñoz y yo. Pero ahí entonces aumentó considerablemente el número de invitados para llegar a esta cifra que te estoy diciendo que es bien aproximada, alrededor de 1000 o Y más de de esos 1000. 1000, el que más disfrutaste. Por Dios. No quizás por la calidad de la entrevista, que a veces depende mucho del estado de ánimo del entrevistado, sino que esa entrevista que te tenía nervioso, que te tenía como un niño antes de ver al Bueno, ídolo. cuando vino Maradona la primera vez fue una satisfacción muy grande y lo pasé muy, muy bien. Muy bien. Después hubo un encuentro también que lo encuentro memorable por las coincidencias que se dieron en el estudio y tener a los tres juntos. Fíjate que en un programa que yo creo que fue el de Peapá, te voy a contar esto, el de Peapá más caro de la historia. De todos los que hicimos, te reitero, más de 200 capítulos. Teníamos Marcelo Salas, Sarah Ferguson y Thalía. Los tres juntos entraron al estudio con Marcelo al centro tomado de la mano. El matador Y ahí matador. anotó. Te cuento algo, no sé si anotó, pero la Sarah Ferguson, me han contado, dicen que incluso bueno, en el audio no, pero la gente de audio y todo decían que cuando estaban en el backstage, antes de entrar, que estaban los tres juntos, porque yo estaba en otro lugar del estudio, estaban ellos tres solos en otro lugar, dice que la Sarah Ferguson le hizo un comentario a su asistente en inglés: por Dios que está bueno este chileno. Por el matador. Por el matador. Oye, Así que ¿y cuánto salió ese capítulo? ¿Cuánto eso costaba? no costó mucha plata, pero No. evidentemente que nosotros teníamos fórmulas de compensar. Después hacíamos 2, 3 programas mucho más baratos y teníamos en esos programas a veces se llegaba a 40 minutos de tandas comerciales. O Impresionante. sea, los programas, el de Peapá era un programa que le generó rating, éxito y utilidades financieras al canal durante los 10 años que lo hicimos. Y de esos 1000, es difícil decirlo, pero una entrevista que sufriste, que fue incómoda, uno se va cuando tiene esas instancias para la casa después manejando con toda una situación de sentirse mal, no quedar conforme. Yo la pasé muy mal con la Fabiana Cantilo, Sí. la rockera argentina, lo pasé mal con ella. No pudimos sintonizar nunca y de repente ahí eso pasaba y fíjate que las curiosas y a veces afortunadas coincidencias. El de Peapá es un programa que debemos haber hecho en el 80, el 90% en vivo. Pero hubo una etapa en que grabábamos, no me acuerdo por qué, y esta entrevista fue grabada. Fue tan mala, ella llegó del aeropuerto, pasó por el canal a ensayar porque venía con una pequeña banda de rock, pasó al canal a ensayar, se fue al Sheraton que está al lado a cambiarse ropa y vino y volvió a grabar. Y no dimos la grabación, no dimos la entrevista. ¿Cómo habrá sido de mala la entrevista? Yo
no me acuerdo de detalles, pero sé que yo creo que ella lo pasó mal, que yo le caí mal y a mí me pasó lo mismo con ella. Y pasa eso, pero gracias a Dios muy pocas veces te estoy contando Sí. intimidades que nunca había conversado. Pedro, volvamos al deporte. Además de conocernos hace muchos años, trabajamos muchos años juntos, Sí, primero en TVN, ahora llevamos varios años en la radio, hacemos juntos el Rompecabezas, tu programa, y yo tengo una sección. Y te voy a confesar que yo hasta octubre del año pasado, yo te veía en modo rodar, no, en velocidad crucero, con toda tu experiencia, con todo tu oficio, haciéndolo con pasión, haciéndolo con profesionalismo, pero en velocidad crucero. Yo siento, y te lo quiero preguntar, que lo que pasó en los Panamericanos para ti con tu regreso al relato, el cariño de la gente, un día que estuve presente en el estadio repleto homenajeándote, la respuesta en sintonía, como que fue un nuevo envión para ti. ¿Lo sientes así o lo sí. sientes como un homenaje? No, no. Yo no logré percibir hasta ahora, o sea, hasta después de lo que había ocurrido, especialmente en la relación con la gente, que fue muy linda, fue muy emocionante. Me manifestaban el cariño desde que llegaba al estadio, porque afortunadamente hicimos muchas transmisiones, atletismo, natación, hice las transmisiones desde el estadio. Mira, no te voy a dar detalles, pero estaba un poco picado. O sea, yo creo que en la parte personal, profesional, yo comparto contigo 100% que estaba en velocidad crucero. Estaba tranquilo haciendo lo mío y no preocupándome por lo que yo podía hacer. En otras etapas de mi vida uno daba la pelea frontal para decir, no, esto lo quiero hacer yo y lo voy a hacer yo. Con buenos argumentos y a veces sin argumentos, pero con pasión. Y en este caso yo estaba un poco picado porque me sentía en una segunda o tercera fila. En el canal. Más que en el proyecto Juegos Panamericanos. Y se fueron dando unas coincidencias y fui ganando casualmente posiciones. Y esa posición me permitió hacer lo que tú dijiste y la verdad es que lo hice con pica. Y cuando uno está picado le pone todo, ¿no? Le puse el alma y creo que fue un éxito. El otro, pucha, me me hizo bien al alma, me recuperó, me rejuveneció, me reempujó, como que me sacó de estar como sentadito en un sillón mirando la tele, ¿no? Y me dijo, ya, Te muévete, güey, remeció. muévete, güey. Oye, y yo te he escuchado en relación a este tema que varias veces tú has planteado, sí, el retiro está cerca, Sí, la opción de irme a vivir a la playa, de bajar un poco. Tú estás full todos los días en la radio, varios días en el canal, transmisiones, etcétera. Y alguna vez usaste este concepto deportivo que estoy en los descuentos, ¿ya? Ahora los descuentos son mucho más largos, son de 8 o 9 minutos, no son como sí. antes. Yo siento que esto de los Panamericanos para ti fue, ¿sabes qué? No, no estoy en los descuentos, entré al suplementario, que es al menos media hora más. Puede ser, sí. No, es que me hizo bien lo de los Panamericanos. Nunca me imaginé, primero, que iban a tener el efecto en la audiencia, en la gente, en el pueblo chileno. Los Juegos Panamericanos significaron mucho y fue una instancia, un momento de encuentro de todos nosotros. Fue muy lindo para este país vivir esta fiesta deportiva. Y haber participado de ella en el modo que lo hice me llenó el alma. Entonces me, me dio mucha fuerza para seguir, para jugar a concho el suplementario. Yo estoy contigo de acuerdo que estoy jugando el alargue. Vamos a ver si hay definición a penales o Que no. ahí se alarga más. Oye, y a propósito de eso, mira, mi padre, yo me recuerdo en los últimos años, mi papá murió hace 12 años, un amante del deporte, y él me decía, mira Pancho, hay un momento en la vida que así como uno se empieza a encontrar con los amigos en los propios matrimonios, después se empieza a encontrar con los amigos en los funerales de los papás, después se empieza a encontrar con los amigos en los segundos matrimonios, y después uno empieza a ver el obituario, ponte tú. Y se empiezan a morir los amigos, me decía. Y esto es así, es la ley de la vida. Unos más jóvenes, otros más viejos, etcétera. ¿Quién se te ha ido de amigo que te dolió el alma?
Me dio el alma la partida de alguien que yo quise mucho en los medios de comunicación, una de las personas que más he querido, Pato Bañado. Porque además el último tiempo Pato se encerró en sí mismo, no tuve acceso a él, así que por un par de años dejé de verlo en la última parte de su vida. Y con él participé en muchos momentos. Viajamos juntos, por ejemplo, fuimos a Buenos Aires a pasear juntos, los dos, y lo pasamos bomba, qué sé yo. Compartimos campeonatos mundiales. El Mundial del 74 fue el primero que yo relaté por TVN y él estaba por la radio suiza. Y me acuerdo que jornadas interminables con Pepe Abad, Pato Bañado y yo. Lo pasábamos con Pato Bañado del medio, es alguien a quien recuerdo con particular afecto y dolor. Es que bueno, Uno de los pocos que va quedando soy yo. La gran diferencia con los argentinos, que en eso nos dan tiro y largo, a los viejos ellos le dicen grandes. Ellos premian la experiencia, exacto, premian la grandeza de los años de trayectoria, de lo que uno ha vivido. Y tú dices, bueno, voy quedando yo. ¿Cómo es tu relación con la muerte? Aunque parezca como un cliché, no le tengo miedo, de verdad. Creo que forma parte de un proceso natural y, por lo menos desde mi punto de vista, Pancho, te lo digo con toda sinceridad, sumando y restando con los golpes fuertes que he recibido. Ni siquiera vamos a hablar de eso, pero tú sabes que hay golpes de los cuales uno no se recupera nunca. O sea, es como esos boxeadores que son noqueados una vez y que nunca más vuelven a recuperarse de ese knockout. Los tocan y caen. A mí me pasa eso. A pesar de los golpes duros, te reitero, creo que la vida ha sido generosa conmigo. Creo que lo he pasado bien, he tenido gente a la que quiero, que ha seguido vigente en mi vida, y por lo tanto, bueno, mi hijo Giovanni, qué sé yo, los nietos, el hecho de estar trabajando con gente joven que me manifiesta su afecto, es algo que me reconforta mucho. O sea, yo estoy agradecido de Dios. Soy agradecido por la vida que he tenido y como que me siento que la tarea está cumplida. No sé si podríamos hablar también de tiempo suplementario, pero sí estoy ganando igual el partido claramente antes de llegar al final. Oye, y hablábamos de la amistad en los medios. Yo tengo una postura que es difícil hacer amigos en este medio. Son pocos. Pocos. ¿Se puede hacer amigos en la televisión, por ejemplo? Sí. Yo, por ejemplo, siento un entrañable cariño por Guillermo Muñoz. No sé, la gente el productor, ex periodista. Enigma, hizo Enigma en TVN. Informe especial. Con él hicimos 10 años el de Pe a Pa. Y hay un cariño muy, muy grande. Es por nombrarte a un amigo de la televisión. ¿Por qué cuesta tanto hacer amigos en este medio? Porque es un mundo donde el ego predomina de una manera brutal y fundamental en la acción de cada uno. Si no tienes un poco de ego, yo creo que en la tele te matan. Es casi irreversible el proceso, o la ecuación es muy clara. Hay que estar dispuesto a dar y recibir. ¿Sabes qué? Yo siento que el ego, el otro día conversando con unos amigos de esto, es muy importante para generar... El ego en el buen sentido. Exacto, porque sí. hay, o sea, de repente a lo mejor la palabra se usa de un modo... Mira, el ego yo creo que es un combustible importante para movilizar tu seguridad, por ejemplo, que en esta profesión es muy importante. Pero la definición que yo hice es que el ego es como el alcohol. En exceso siempre te hace mandarte una macana. Las grandes cagadas que en general uno se manda en la vida tienen que ver con el alcohol. A mí no. Sobre todo en la juventud. Yo me he mandado muchas cagadas, pero no he estado nunca curado. No, pero uno se envalentona, sí, te ayuda de repente a tomar a la decisión de dar un paso y jugar al ataque. Cuando el ego te guía, cuando el ego manda, yo creo que ahí uno toma las peores decisiones. Es que el ego, si manda el ego, pierdes el equilibrio. Yo te dije, creo que fui más o menos claro. Hay una cuota de ego necesaria para poder defenderte.
fundamentalmente para poder defenderte en un medio que es naturalmente hostil. ¿Y cómo es tu relación con el ego? Tú eres, para la gente que no te conoce, es Mm. increíble esto que voy a decir, pero tú eres una persona tímida, Muy, muy sí, tímida. es verdad, pues Exacto. somos todos tímidos. Esa- Franco, que fue tu amigo, era sí. tímido, Giovanni es tímido, yo soy tímido. En mi familia, mis Los padres, carcuros son los tímidos. carcuros somos tímidos, pero tenemos la gracia de poder superar la timidez, pues. Todos la superamos en algún momento. ¿Y eso qué es? ¿Es grinta, que significa garra en italiano? ¿Es la fuerza? Yo creo que es darse cuenta de una carencia y superarla con esfuerzo. Nada más que yo me di cuenta de mi timidez de cuando era chico. Y por ejemplo, ¿cómo lo superé? Actuando en público sin problemas. Desafiándote. Claro, y yo siempre fui capaz desde chico de hablar en público, de actuar en público, y mi timidez aparece aún hoy en las relaciones más cercanas. Eres muy tímido, En lo un sé. grupo me inhibo, por ejemplo, en una comida, en un grupo me inhibo, me quedo callado. Y así como eres tímido, yo te conozco hace muchos años, eres muy modesto. Pero hay gente que dice, no de ti, sino que en general con la gente que es exitosa, que es, comillas, famosa, reconocida, que esa es falsa modestia. ¿Cómo, cómo es tu relación con el ego? Con saber que eres importante, con saber que eres conocido, con saber que tu opinión pesa, con saber que tu presencia genera dinero. Porque la publicidad, cuando te invitan a un programa, es porque tú generas algo. ¿Cómo te relacionas con eso? Eh, yo, Mira, yo tengo conciencia de lo que somos. Eh, y yo creo que la gente que trabaja en la televisión, por ejemplo, que es el mundo al que nosotros pertenecemos y que tenemos como referencia en esta conversación, no trabajamos en algo trascendente. Creo que pertenecemos básica y fundamentalmente al mundo de la entretención. Y por eso somos finitos. La gente comienza a olvidarse rápidamente cuando uno sale de la televisión o cuando uno se muere, más todavía. No existe la permanencia que tiene un escritor a través de sus obras, de un pintor, de un científico que hace estudios que son valiosos para la humanidad. Yo creo que lo de nosotros es temporal y lo encuentro de poca trascendencia, por lo cual a mí no me conmueve interiormente. Me preocupa desde acá, desde la cabeza, tratar de hacer lo mejor posible para cumplir con la empresa que me contrata, para estar contento conmigo y para poder mantenerme trabajando, que lo hago hoy a los 79 años porque necesito trabajar. La gente además piensa que uno es millonario y no es así. Yo necesito trabajar y por eso le hago mucho empeño, pero tomando en consideración estas premisas que te he planteado. Eh, para mí para mí los valores que pesan en la vida son los del afecto. Y esos, la mayoría de los afectos está fuera de la televisión y no dentro. Separo muy bien una cosa, los afectos de verdad, de lo que significa una relación de carácter profesional más o menos amistosa, más o menos empática con los ejecutivos, con los compañeros, en fin. Fíjate que yo siento que cada vez por la inmediatez de las redes sociales, hoy día este movimiento en Instagram o este movimiento en TikTok o en los Reels no dura ni 2 segundos a veces, ni un segundo. Eso ha generado que los medios de comunicación tradicionales, a mi juicio de manera errada, esta es mi posición, en vez de competir con profundidad, intentan empatar con una rapidez o superficialidad que le permita a la gente digerir rápido. Y al final creo que tienen perdida y las sintonías como han ido a la baja lo demuestran, que tienen perdida esa batalla porque las redes sociales van a ser siempre más rápidas, siempre más livianas. Entonces, lo que te quiero Más preguntar, rápidas, pero menos por supuesto, eficientes. por supuesto, El golpe de la red social es distinto al de un medio. pero cada vez se Lo que, golpea lo que menos. pasó con la entrevista tuya con Jimena Restrepo, hiciste una entrevista larga, tranquila, profunda, importante, que la transmitiste primero
por la radio, ¿no es cierto? Y agricultura, y después por Agricultura Y se TV. viralizó. Claro, y se ha viralizado de una manera. La red social, claro que la usamos todos, las plataformas digitales las usamos todas, pero esto que dices tú, Pancho, 2 segundos, miras y no guardas nada. La televisión tiene la oportunidad de entregarte cosas que permanezcan durante un rato, por lo menos dentro. Pero hoy, la televisión, da lo mismo el canal, los ejecutivos de televisión, ¿apuestan por eso o renunciaron al contenido, a la profundidad, a la sustancia por la inmediatez, por la liviandad? Yo No, creo que la televisión está sufriendo un periodo de ajuste. Y creo que poco a poco se tiene que ir adecuando a los contenidos que la gente quiere, necesita y que la televisión debe entregar. Yo creo que de este ajuste, como le ocurrió a la radio en un momento determinado, hace 20, 30 años, cuando vino la irrupción ya potente, grande de la televisión, vía satélite, etcétera, que tú te conectabas con el mundo en un segundo a través de la televisión, la radio, muchos decían, murió la radio. La radio está fortalecida. La televisión está viviendo este proceso de ajuste y tiene que entender cuál es la misión pública en el caso de TVN, que yo creo que es imprescindible y fundamental. Lo están entendiendo y tendrán que ajustarse para lo que viene. Y la televisión va a salir fortalecida, a lo mejor con fórmulas distintas a la de hoy. No a lo mejor, seguramente con fórmulas distintas, pero mantendrá su vigencia. Pedro, ha cambiado mucho el periodismo, han cambiado mucho los periodistas, los espacios son distintos, hay muchos más espacios, en tu época ni hablar y en la mía incluso, tener una posición que te permitiera entregar tu opinión, hacer un programa, tener un bloque deportivo en un noticiero, ser panelista en un programa, era muy complejo, había que ser un reportero muchos años, demostrar mucha capacidad, demostrar mucho contenido. Había un camino recorrido. Hoy día, porque hay muchos medios, hay canales, por ejemplo, en nuestra área de deporte, 24 horas de deporte, etcétera, hay mucho más espacios. ¿Qué te gusta de los periodistas jóvenes que ves tú? ¿Y qué no te gusta del periodista joven hoy? Que no significa que sea ni malo ni bueno, sino que ¿qué ves tú que tú dices, mira, me hubiera gustado tener esto? De repente son oportunidades o características, y esto no me gusta. Mira, en los periodistas jóvenes, a mí me provoca una gran identificación cuando encuentro gente con talento, que actúa profesionalmente al 100%, que trabaja y hace bien la pega. O sea, yo no me quedo con el periodista joven para descalificarlo o para ponerlo en un trono celestial, sino que vamos caso a caso. Y esto ha pasado siempre con los viejos y con los jóvenes. Ahora, yo creo que el periodismo, siendo una carrera en un 90% vocacional, para mí es un oficio. Por eso digo que es muy vocacional, creo que requiere de una pasión desmedida. Y advierto, en la mayoría de la gente joven, carencia de esa pasión. Tienen un poco mentalidad de funcionario con tarjeta en el reloj del horario. Eso me carga. Yo te voy a contar una anécdota, no voy a dar el nombre, pero hay una periodista con la que yo trabajo, por ejemplo, que admiro profundamente. Es una chica que tiene 29 años, habla 3, 4 idiomas, pero con una proyección. Ayer en la tarde, le vino una puntada al pecho, fuerte, fea. Fue internada en la clínica Santa María. La regularizaron, se fue para la casa, esto ocurrió como al mediodía, a las 8 de la noche. Ayer, ahora, hace menos de 24 horas. Yo la llamé anoche y me dijo, yo mañana voy a trabajar. Hay otros que se piden 10 días de licencia médica. Ahí está la diferencia. Esto no es. Ella tiene 28 años, periodista extraordinaria. Te juro que me emocionó cuando yo la reté y toda la cuestión. Para mí es casi como una hija, de verdad te lo digo. Y la reté y me dijo, no, Pedro, si voy a ir a trabajar. Oye, Pedro, ¿te gusta el tango? Eres fanático. ¿Qué fue el tango para ti en tu rol de relator? Que
La gente podría pensar que tiene que ver eso con lo otro. Mira, el viejo Pepe, José Gómez López, uno de los grandes periodistas de la vieja guardia chilena, me dijo una vez que para poder titular bien hay que saber de tango. Titular en los diarios, él era periodista fundamentalmente de diario. Y yo creo que el tango te da figuras, imágenes, pero multiplicadas por 1000 para ser utilizadas en el relato deportivo. Por ejemplo, hay una que ayer me acordaba porque yo no sé si la usé alguna vez, pero ayer me acordaba que había una frase, no es un tango propiamente tal, sino que es un poema que le dedican a Osvaldo Pugliese, un gran pianista, un gran compositor de tango, y le hicieron una poesía tango de homenaje. Y en una frase decía, eterno perseguidor de abrazos. Mira qué frase más linda. Para un goleador cae, pero... Exacto, eterno perseguidor de abrazos. ¿Cómo? Yo decía, pucha, que me gustaría usarla, creo que me gustaría usarla algún día en un relato deportivo a propósito de un tipo como Iván, por ejemplo. Iván fue un eterno perseguidor de abrazos, me parece. Un gran goleador y una gran persona, por supuesto. Se subió la escalera al cielo, el de Sala, sí. Me pongo de pie de Tardelli. Tú nunca reiteraste esas frases que pegaron y hoy día... No la usaba como cliché, pues te nacían. O sea, eran frases que no había inventado, que yo las sacaba de algo que había leído, de algo que había escuchado, que se me ocurría en ese momento alguna, pero no era un tipo que andaba buscando frases para un relato. Era imposible saber que Salas iba a marcar ese gol como el que le hizo a los italianos, pero... ¿Y te molesta hoy día, o no te gusta, o te da lo mismo, o lo entiendes? Hoy día los grandes relatores, no solamente en Chile, a nivel mundial, reiteran siempre una frase que pegó, es como una marca registrada. Son estilos, yo creo que también es válido eso de... Claro, porque esas frases después las repite la gente y se transforman en clásicos, así que, bueno, y en el fútbol hay grandes relatores en este momento. ¿Te dolió cuando dejaste ser el uno en el relato deportivo? Durante 25 años siempre ganaste. Cada vez que te enfrentaste a otro canal, en un partido determinado, en una transmisión determinada, siempre ganaste en sintonía. Con la irrupción en su momento de Palma, sí, de Claudio Palma, dejaste de ser el uno. Yo me di cuenta que venía, o sea, lo analicé, lo discutimos en el equipo del área deportiva cuando eso ocurre por primera vez. ¿Cómo te golpeó al ego eso? Mira, evidentemente que te golpea, pero no me dolió porque lo vi como era algo que era natural, o sea, estábamos compitiendo nosotros frente a un equipo que aparecía todos los fines de semana y más. Era lo habitual hoy, en ese momento digo hoy, era lo habitual escuchar y ver a Palma junto con Escapacase transmitiendo los partidos de Copa Libertadores, de la Liga Chilena, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos subíamos para transmitir Copa América, por ejemplo. Pero eso es la racional y tú lo viste venir, lo entiendo. Sí. ¿Cuándo pasó? Cuando viste al otro día, por primera vez en 25 años, que la sintonía no te había favorecido, entre comillas. La ve al tiro uno, porque sí. te la van diciendo a veces hasta por el... ¿Cómo fue ese titular, el diario para ti? El titular de la sintonía. El titular fue que hay que acostumbrarse a perder. Que en algún momento uno tiene que perder, no puede ganar siempre. Pedro, ¿te sentiste cómodo? Mucho, pues lo he pasado bien. Hay tanto para conversar que podríamos... Te vamos a volver a invitar con contenido. Repetirlo con algunos otros temas. Gracias, Pedro. No, gracias a ti. Te quiero mucho.